Hay un lugar en el planeta donde salir al exterior puede convertirse en una decisión peligrosa, donde el frío no solo incomoda, sino que castiga, donde el aire es tan extremo que cada respiración se siente como una advertencia. En algunas regiones de Rusia, las temperaturas pueden descender por debajo de los -60, incluso acercarse a los -70 grados. Aquí, el metal se vuelve frágil, los motores dejan de funcionar, y el cuerpo humano comienza a fallar en cuestión de minutos si no está preparado. Pero lo más difícil de entender no es el frío. Es que, incluso en estas condiciones, la vida continúa. Ciudades enteras siguen funcionando. Animales sobreviven en paisajes completamente congelados. Y miles de personas han aprendido a adaptarse a un entorno donde la naturaleza impone sus propias reglas. Este no es un lugar diseñado para vivir, y aún así, hay quienes lo llaman hogar. En este documental, vamos a adentrarnos en los lugares más extremos de Rusia, para entender cómo es realmente vivir en el frío más brutal del planeta. Rusia no es solo el país más grande del mundo. Es un territorio que desafía cualquier referencia que tengamos sobre distancia, escala y condiciones de vida. Con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, se extiende a lo largo de 2 continentes y atraviesa una diversidad de paisajes que van desde grandes ciudades modernas hasta algunas de las regiones más remotas e inhóspitas del planeta. Sin embargo, más allá de su tamaño, hay un elemento que define profundamente este lugar: el frío. A diferencia de otras partes del mundo donde las estaciones marcan cambios graduales, en gran parte de Rusia el invierno impone una transformación radical. Durante meses, el paisaje queda cubierto por nieve, los ríos dejan de fluir y el suelo se endurece bajo una capa de hielo permanente conocida como permafrost. Este fenómeno no solo afecta al entorno natural, sino que condiciona directamente la forma en la que se construyen las ciudades, se diseñan las infraestructuras y se organiza la vida cotidiana. En muchas regiones todo está pensado para resistir temperaturas extremas. Desde los materiales de construcción hasta los sistemas de calefacción central que funcionan de manera continua durante todo el invierno, manteniendo temperaturas interiores estables, incluso cuando en el exterior el frío alcanza niveles extremos. A medida que nos alejamos de los grandes núcleos urbanos y avanzamos hacia el interior del país, la presencia humana comienza a diluirse.
Las distancias se vuelven más largas, las carreteras más escasas y el entorno más dominante. En estas regiones, la naturaleza deja de ser un paisaje para convertirse en una fuerza constante que marca los límites de lo posible. El frío ya no es solo una condición climática. Es un factor que determina cada aspecto de la vida. Incluso tareas básicas como desplazarse, trabajar o simplemente permanecer en el exterior requieren preparación, experiencia y una constante adaptación al entorno. Este dominio del clima se hace especialmente evidente durante los meses más duros del invierno, cuando la luz del día se reduce drásticamente y las temperaturas descienden de forma sostenida durante largos periodos de tiempo. En algunas zonas, el sol apenas se eleva sobre el horizonte, creando una atmósfera fría y difusa que transforma por completo la percepción del entorno. El tiempo parece avanzar de forma diferente, marcado no por relojes, sino por las condiciones del clima y la capacidad de adaptación de quienes viven allí. Incluso en ciudades reconocidas como Moscú o San Petersburgo, el invierno transforma completamente la dinámica diaria, pero también revela hasta qué punto estas ciudades han sido diseñadas para resistir el frío. Moscú, una de las capitales más grandes de Europa, mantiene su actividad incluso bajo temperaturas que descienden muy por debajo de los menos 20 grados. Su sistema de metro, uno de los más profundos del mundo, no solo funciona como transporte, sino también como refugio frente al frío, con estaciones que descienden más de 80 metros bajo tierra, protegidas de las condiciones extremas de la superficie. En San Petersburgo, el invierno añade otra capa de complejidad. Situada cerca del mar Báltico, la ciudad combina frío intenso con humedad, generando una sensación térmica aún más extrema. Durante los meses más duros, los canales pueden congelarse parcialmente y la nieve transforma completamente la estética de sus avenidas y edificios históricos. Sin embargo, es en el contraste donde reside lo más sorprendente. Mientras el exterior permanece congelado, la vida cultural y social continúa en interiores cálidos, iluminados, creando una dualidad constante entre dos realidades completamente opuestas. Y aún así, estas ciudades apenas representan una pequeña parte de lo que realmente significa Rusia. Más allá de ellas, se extiende un territorio donde las condiciones son mucho más extremas, donde el invierno se prolonga durante la mayor parte del año
y donde la adaptación deja de ser una opción para convertirse en una necesidad constante. En ese vasto interior, lejos de los centros urbanos y de cualquier referencia familiar, comienza una región que lleva estas condiciones al límite. Un lugar donde el frío deja de ser un desafío puntual para convertirse en el elemento dominante del entorno, donde la naturaleza impone sus propias reglas sin concesiones y donde cada día representa un equilibrio entre resistencia y supervivencia. Es allí, en el corazón de ese territorio inmenso, donde el invierno alcanza su forma más extrema y donde empieza realmente uno de los entornos más difíciles de habitar en todo el planeta. Aquí comienza Siberia, una de las regiones más vastas y extremas del planeta. Un territorio que durante siglos ha sido sinónimo de aislamiento, resistencia y frío absoluto. En Siberia, el invierno no es un episodio temporal, ni una estación que se limita a unos pocos meses. Es una condición prolongada que puede dominar el entorno durante la mayor parte del año. Durante semanas, incluso meses, las temperaturas se mantienen muy por debajo de los 0 grados, alcanzando niveles que superan cualquier referencia cotidiana. En algunos momentos, el frío se vuelve tan intenso que el propio entorno parece detenerse, como si todo lo que existe quedara suspendido bajo una capa invisible de hielo. Este fenómeno se hace especialmente evidente en ciudades como Novosibirsk. Considerada la mayor urbe de Siberia, donde los inviernos largos y secos forman parte de la vida cotidiana de millones de personas. Aquí, las temperaturas pueden descender fácilmente por debajo de los -20 o -30 grados, y aún así, la ciudad continúa funcionando con aparente normalidad. El vapor emerge constantemente de las alcantarillas. Los vehículos avanzan entre capas de nieve compacta y el contraste entre el calor interior de los edificios y el exterior helado crea una frontera invisible que condiciona cada movimiento. Hacia el este, en Krasnoyarsk o Irkutsk, el frío se combina con algunos de los paisajes naturales más imponentes de Siberia. Durante el invierno, los ríos se congelan completamente y se transforman en rutas temporales, mientras que el lago Baikal, el más profundo del mundo, se convierte en una inmensa superficie de hielo transparente. En algunos puntos, este hielo puede alcanzar tal claridad que permite ver varios metros hacia el interior, creando una sensación visual única, como si el paisaje estuviera suspendido entre dos mundos.
A medida que el frío se intensifica, el comportamiento del entorno cambia por completo. Los materiales se vuelven más frágiles. Los sonidos se atenúan. Y el aire adquiere una densidad que parece ralentizar todo lo que ocurre. En temperaturas extremas, incluso objetos cotidianos pueden reaccionar de forma inesperada, y fenómenos como la congelación instantánea de líquidos al contacto con el aire se convierten en una demostración visible del nivel de frío al que se enfrenta este territorio. En este contexto, incluso las acciones más simples requieren adaptación. Permanecer al aire libre durante demasiado tiempo, sin la protección adecuada, puede tener consecuencias graves, y la exposición prolongada al frío comienza a afectar al cuerpo humano de forma progresiva. La piel se entumece, la movilidad se reduce y la capacidad de reacción disminuye a medida que el organismo intenta conservar el calor. Aquí, el frío no es solo una sensación, es una fuerza que actúa directamente sobre el cuerpo. Pero más allá del impacto físico, Siberia también redefine la forma en la que se vive el tiempo y el espacio. Las distancias, que ya de por sí son enormes, se vuelven aún más complejas cuando el entorno limita el movimiento. Un trayecto que en otras condiciones podría resultar sencillo, aquí puede convertirse en una travesía larga e incierta. Donde factores como el clima, la visibilidad o el estado del terreno determinan cada desplazamiento. Y sin embargo, a pesar de todo esto, la vida no desaparece. Se adapta, se reorganiza, encuentra formas de continuar incluso en las condiciones más adversas. Las ciudades siguen funcionando. Las personas desarrollan rutinas específicas para enfrentarse al frío. Y el entorno se convierte en parte de una normalidad completamente distinta a la del resto del mundo. Pero si Siberia ya representa uno de los entornos más extremos del planeta, existe una región dentro de ella donde el frío alcanza un nivel aún más difícil de comprender. Un lugar donde las temperaturas descienden hasta límites casi inimaginables y donde vivir se convierte en una prueba constante. Esa región es Yakutia, también conocida como la República de Sajá, un territorio inmenso situado en el noreste de Siberia que se ha convertido en uno de los símbolos más claros del frío extremo en la Tierra. Aquí, las temperaturas invernales no solo descienden por debajo de los menos 40 o menos 50 grados, sino que en determinadas zonas pueden acercarse a los menos 60 o incluso menos 70 grados, convirtiendo este lugar en uno de los más fríos habitados del planeta.
En su capital, Yakutsk, considerada la ciudad más fría del mundo, el invierno no es una excepción. Es la norma. Durante meses, la ciudad permanece cubierta por una capa constante de hielo y nieve, mientras el vapor de la respiración se condensa inmediatamente en el aire, formando pequeñas nubes visibles con cada exhalación. Las calles, los edificios y los vehículos quedan envueltos en una atmósfera helada que transforma por completo la percepción del entorno. En estas condiciones, la vida cotidiana requiere una adaptación constante. Los coches, por ejemplo, no pueden apagarse durante largos periodos de tiempo, ya que el frío extremo puede inutilizar los motores en cuestión de minutos. Por eso, es habitual ver vehículos funcionando de forma continua, incluso cuando están estacionados, como una forma de garantizar que seguirán operativos. Del mismo modo, muchos elementos que en otras partes del mundo se dan por sentados, como el agua corriente o las tuberías subterráneas, aquí requieren soluciones completamente diferentes para evitar que se congelen. El propio suelo representa otro desafío constante. Gran parte de Yakutia se asienta sobre permafrost, una capa de tierra permanentemente congelada que puede alcanzar varios metros de profundidad. Esto obliga a construir edificios elevados sobre estructuras especiales que evitan que el calor interior derrita el suelo y comprometa la estabilidad de las construcciones. Es una adaptación arquitectónica que define por completo la imagen de la ciudad. Pero más allá de la infraestructura, es el comportamiento del entorno lo que realmente revela la intensidad del frío. En temperaturas extremas, acciones tan simples como verter agua caliente en el aire pueden provocar que ésta se congele instantáneamente antes de tocar el suelo. Los objetos metálicos pueden adherirse a la piel al contacto y la exposición prolongada sin protección puede tener consecuencias graves en cuestión de minutos. Incluso la alimentación y la vida diaria se adaptan a estas condiciones. En mercados locales, es posible encontrar alimentos completamente congelados que se conservan de forma natural al aire libre, sin necesidad de refrigeración adicional. El frío, en este caso, no es solo un obstáculo. También se convierte en una herramienta. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Yakutia no es un lugar vacío. Es un territorio habitado, donde miles de personas han desarrollado una relación directa con el entorno, aprendiendo a interpretar sus señales y a convivir con sus límites. Aquí, la adaptación no es una opción, es una necesidad constante que se transmite de generación en generación. Y es precisamente ahí donde la historia se vuelve aún más extraordinaria. En un entorno donde el frío parece imponer límites insuperables, la vida no desaparece, evoluciona.
En las regiones más frías de Siberia y Yakutia, la fauna ha desarrollado algunas de las adaptaciones más sorprendentes del planeta. Estrategias que permiten sobrevivir en condiciones donde la mayoría de las especies no podría resistir ni unas horas. Aquí, cada rasgo físico, cada comportamiento y cada decisión responde a una única prioridad: conservar energía y resistir. No hay margen para el error. El frío no perdona, y la naturaleza ha moldeado a cada especie hasta llevarla al límite de lo posible. Uno de los ejemplos más representativos es el lobo siberiano, un depredador capaz de recorrer enormes distancias en busca de alimento, incluso cuando las temperaturas descienden muy por debajo de los menos 40 grados. Su pelaje, formado por varias capas, no solo lo protege del frío, sino que también le permite mantener una temperatura corporal estable, incluso en condiciones extremas. Pero su verdadera ventaja está en el comportamiento. Los lobos cazan en grupo, coordinando movimientos para reducir el gasto de energía y aumentar las probabilidades de éxito. En un entorno donde la comida es escasa, cada intento fallido tiene un coste real. Junto a ellos, los renos, también conocidos como caribúes en otras regiones, representan una de las especies más adaptadas al invierno. Sus pezuñas se ensanchan en invierno, funcionando como una especie de raqueta natural que les permite caminar sobre la nieve sin hundirse. Además, son capaces de detectar alimento bajo capas de hielo gracias a su sentido del olfato, excavando hasta encontrar líquenes, una de las pocas fuentes de alimento disponibles durante los meses más duros. Pero hay algo aún más sorprendente. Los ojos de los renos cambian de color con las estaciones, adaptándose a la luz del entorno para mejorar su visión en condiciones de baja luminosidad. Más pequeños, pero igual de resistentes, los zorros árticos representan una de las adaptaciones más eficientes del planeta. Su pelaje es uno de los más aislantes que existen en la naturaleza, capaz de protegerlos incluso a temperaturas cercanas a los menos 60 grados. Durante el invierno, su cuerpo reduce la exposición al frío al mínimo. Acortan el hocico, las orejas y las patas para conservar calor, mientras que su cola espesa les sirve como abrigo natural cuando descansan. Pueden sobrevivir días enteros sin alimento, reduciendo su metabolismo al mínimo, esperando el momento adecuado para moverse. Otro habitante clave de estas regiones es el oso pardo siberiano. Aunque no permanece activo durante todo el invierno, su capacidad para hibernar durante meses sin ingerir alimento ni agua
es una de las adaptaciones más extremas del reino animal. Durante este periodo, su cuerpo entra en un estado de conservación total de energía, reduciendo su ritmo cardíaco y utilizando sus reservas de grasa para sobrevivir. Sin embargo, lo más sorprendente es que, al despertar, puede recuperar rápidamente su actividad sin apenas pérdida muscular significativa. En las zonas más abiertas de la tundra, especies como el buey almizclero muestran otra estrategia completamente diferente. Su pelaje exterior puede medir hasta 60 centímetros de longitud, formando una barrera casi impenetrable contra el viento helado. Bajo esa capa, un denso subpelo actúa como aislamiento térmico, creando un sistema natural capaz de soportar algunas de las temperaturas más bajas del planeta. Cuando se sienten amenazados, estos animales forman un círculo defensivo, protegiendo a los más jóvenes en el centro. Una estrategia que demuestra hasta qué punto la supervivencia también depende del comportamiento colectivo. Incluso los animales más pequeños han desarrollado soluciones sorprendentes. La liebre ártica, por ejemplo, cambia completamente el color de su pelaje con las estaciones, adaptándose visualmente al entorno para evitar a los depredadores. Pero además, sus patas traseras son extremadamente potentes, permitiéndole desplazarse rápidamente sobre la nieve profunda, reduciendo el tiempo de exposición al frío. Bajo la superficie, el mundo no está vacío. Pequeños roedores como los lemmings crean redes de túneles bajo la nieve, donde la temperatura puede ser varios grados más alta que en el exterior. Este microclima les permite moverse, alimentarse y reproducirse, incluso durante los meses más duros del invierno, completamente aislados del viento y de las condiciones más extremas de la superficie. En el aire, algunas aves también desafían lo imposible. El búho nival, por ejemplo, mantiene su actividad durante el invierno gracias a un plumaje extremadamente denso, que cubre incluso sus patas, permitiéndole cazar en condiciones de frío extremo. Otras especies migran, pero algunas permanecen, adaptando su comportamiento para reducir el gasto energético al mínimo. Incluso los peces que habitan en aguas cercanas al hielo han desarrollado mecanismos únicos. Algunas especies producen proteínas anticongelantes en su sangre, evitando que sus fluidos corporales se solidifiquen en temperaturas bajo cero. Es una adaptación invisible, pero fundamental para su supervivencia en aguas que rozan el punto de congelación. Cada uno de estos ejemplos refleja una misma realidad. La vida aquí no es abundante, es precisa. Cada adaptación responde a una necesidad concreta. Cada característica ha sido moldeada por generaciones de selección natural en uno de los entornos más exigentes del planeta. Pero más allá de estas estrategias individuales, lo que realmente define la vida en estos territorios
es el equilibrio constante entre energía y supervivencia. Cada movimiento, cada desplazamiento y cada decisión implica un gasto que debe ser cuidadosamente compensado en un entorno donde los recursos son limitados y las condiciones pueden cambiar de forma repentina. En este mundo congelado, la vida no solo resiste, se especializa. Se adapta con una precisión casi perfecta a las condiciones más extremas del planeta, demostrando que incluso en los entornos más hostiles, la naturaleza siempre encuentra una forma de continuar. Y sin embargo, a pesar de toda esta diversidad de paisajes y de todas las formas en las que la vida ha logrado adaptarse, existe un elemento que permanece constante en todos estos lugares: el límite. Un límite impuesto por el frío, por la distancia y por un entorno que nunca deja de ser dominante. Porque en estos territorios, no importa cuánto esté preparado el ser humano, la naturaleza siempre mantiene el control. Más allá de las grandes ciudades y de las regiones más conocidas, Rusia esconde algunos de los paisajes más extremos e impresionantes del planeta. Lugares donde el frío, el aislamiento y la geografía se combinan para crear entornos que parecen completamente ajenos a cualquier referencia habitual. Uno de esos lugares se encuentra en el sur del país, en la región del Cáucaso, concretamente en Daguestán. Aquí, entre montañas escarpadas, existen antiguos pueblos construidos directamente sobre laderas imposibles, como si formaran parte de la propia roca. Durante el invierno, estos asentamientos pueden quedar parcialmente aislados debido a la nieve, y el acceso se vuelve limitado, reforzando una sensación de desconexión total con el exterior. La arquitectura, adaptada al terreno, crea una imagen visual única. Casas que se superponen unas sobre otras, conectadas por estrechos caminos que desaparecen bajo la nieve. Más al este, en Siberia, se encuentra uno de los fenómenos naturales más impactantes de Rusia: el lago Baikal. Considerado el lago más profundo del mundo, durante el invierno se transforma en una inmensa extensión de hielo que puede alcanzar más de 1 metro de espesor. Lo más sorprendente es su transparencia. En algunas zonas, el hielo es tan claro que permite ver el interior del lago, creando una sensación visual casi irreal. A medida que las temperaturas descienden, el hielo se fractura formando grietas gigantescas que recorren kilómetros, generando sonidos profundos que resuenan en el silencio del paisaje. En el norte, cerca del Círculo Polar Ártico, la península de Yamal ofrece otro ejemplo extremo de adaptación entre el entorno y la vida.
Este territorio, cubierto por tundra durante gran parte del año, está habitado por comunidades nómadas que se desplazan junto a sus rebaños de renos a través de paisajes completamente abiertos y expuestos. Aquí, el viento y el frío dominan cada aspecto de la vida, y la movilidad constante se convierte en la única forma de supervivencia. Durante el invierno, las temperaturas pueden descender de forma drástica, y la nieve cubre el terreno hasta convertirlo en una superficie uniforme que dificulta cualquier referencia visual. Más hacia el interior, en las montañas del Altai, el paisaje cambia nuevamente. Esta región, conocida por su belleza natural, combina montañas nevadas, ríos congelados y valles profundos que durante el invierno quedan completamente cubiertos por nieve. A pesar de su apariencia tranquila, el entorno puede volverse extremadamente exigente, con temperaturas bajas y condiciones cambiantes que dificultan el acceso y la permanencia en la zona. Otro de los lugares más extremos se encuentra en la región de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia. Este territorio volcánico, rodeado por el Océano Pacífico, ofrece un contraste único entre hielo y actividad geotérmica. Durante el invierno, la nieve cubre gran parte del paisaje, mientras que el vapor emerge de zonas volcánicas activas, creando escenas visuales que parecen sacadas de otro planeta. Aquí, la combinación de frío extremo y calor interno de la Tierra genera un entorno dinámico y cambiante, donde la naturaleza se manifiesta de formas inesperadas. A pesar de la diversidad de estos lugares, todos comparten un elemento común: el aislamiento. En muchos de estos territorios, las distancias son enormes, las infraestructuras limitadas y el acceso depende completamente de las condiciones climáticas. Esto convierte cada desplazamiento en una decisión importante, donde factores como el clima, la visibilidad o el estado del terreno pueden determinar el resultado. En estos lugares el concepto de tiempo cambia. No se mide en horas, sino en oportunidades. En ventanas breves donde el entorno permite moverse, donde el clima ofrece una pausa y donde la vida puede continuar. Son territorios donde la naturaleza no solo define el paisaje, define la existencia. Y es precisamente en estos entornos extremos donde el ser humano se enfrenta a su versión más vulnerable, donde se revela una de las verdades más profundas sobre la vida en Rusia.
Y después de recorrer estos territorios, hay algo que queda claro. Rusia no es solo un país frío. Es un lugar donde el entorno redefine completamente lo que significa vivir. Aquí, el invierno no es una estación, es una presencia constante. Una fuerza que transforma ciudades, moldea paisajes, condiciona el tiempo y obliga a cada forma de vida, humana o animal, a adaptarse con una precisión absoluta. Nada aquí ocurre por casualidad. Cada edificio, cada rutina, cada comportamiento existe porque ha sido ajustado a un entorno que no deja margen para el error. Y aún así, la vida no desaparece. Continúa. Se organiza. Se adapta. En las ciudades, en los pueblos, en la tundra y en los lugares más remotos, el ser humano ha encontrado la forma de mantenerse en equilibrio con un entorno que, en cualquier otro lugar, sería completamente inhabitable. Pero quizá lo más sorprendente no es la resistencia, es la normalidad. Porque para quienes viven aquí, todo esto no es extremo. Es cotidiano, es parte de su día a día. Y es precisamente ahí donde Rusia revela su verdadera esencia. No como un territorio hostil, sino como un lugar donde la vida ha aprendido a existir bajo condiciones que parecen imposibles. Un lugar donde el frío no se combate, se comprende, se integra, se convierte en parte de la identidad. Porque al final no se trata solo de soportar el invierno, se trata de aprender a vivir con él. Y en ese proceso, descubrir que incluso en los entornos más extremos del planeta, el ser humano siempre encuentra una forma de llamar hogar a lo imposible.